Creo que se te fue un rato el internet, Leo. ¿En serio? Aquí estoy. A ver, Michelle, ¿tú, tú me puedes contestar? ¿Me repites bien la pregunta, Leo? Perdón. Decía que, ¿qué se te quedó del tema de la omisión respecto de los conceptos que propuse al inicio? ¿No? Respecto del resultado, respecto de la causalidad, respecto de la anticrucidad, respecto de la posición de garantía. Eh, una compañera participante y dijo que no es relevante el tema del resultado en los delitos omisivos. Yo preguntaba, bueno, ya, y respecto de la causalidad, ¿qué pasa con la causalidad en los delitos omisivos? Ya, si no me equivoco, mencionaste ayer que no era tanto la causalidad que se hacía mención, sino más a la imputación objetiva. ¿Ya? O sea, sí, o sea, existía causalidad, pero sin embargo no, como que no la tomamos tanto en cuenta, sino que, si no me equivoco, según lo que entendí yo, era que hacía más énfasis en la parte de imputación objetiva, porque como mencionó la anterior persona, la omisión es de carácter, o sea, obviamente normativo, no tanto ontológico. Y no, decíamos que la omisión no causa ningún cambio en el status quo de las cosas, ¿no? Y de ahí el aforismo latino, ¿no? De la nada, nada se obtiene. Entonces, necesariamente el concepto es un concepto puramente normativo. Pero habíamos hablado de que de alguna manera se intentó zanjar esa disputa o esa contradicción con el concepto de causalidad y se dieron algunas teorías. Entre otras, porque se dieron varias, se hablaba de causalidad no en sentido naturalístico, no en sentido de causa-efecto, en el sentido de que la omisión es la causa y el resultado es el efecto, sino se habló también de una causalidad hipotética o de una causalidad hipotética negativa. ¿Qué recuerda de la causalidad hipotética negativa? Sí, ¿alguien me escuchó? Nico, por ejemplo, ¿qué recuerda de la causalidad hipotética negativa? Bueno, por lo que yo revisé, es que en base, como digamos, en base al criterio de, creo que Luzón Peña, como ya habían dicho, no existe una relación causal, solo maneja mediante la imputación objetiva y aquí en la imputación objetiva, en la causalidad hipotética es la creación de un riesgo, lo que en la vía normativa, No, ¿no? no, no. La creación de riesgo ya es un criterio actual, e incluso del propio Luxón. Lo que importa es la creación del riesgo y sí, lo que se debe evaluar es con criterios de imputación objetiva. No, Eh, sí, no existe una relación entre no existe una relación entre la pura relación de actuar y la producción del resultado. ¿Es eso? no, yo estoy preguntando la causalidad hipotética, la causalidad negativa. ¿A qué hacía referencia? Entonces recuerden que decíamos que ya se negó la cuestión de que relación causa-efecto entre omisión y resultado, porque como bien lo dijeron, el resultado no existe, entonces no puede haber tampoco una relación de causalidad, nexo causal, ontológico en el sentido incluso de la fenomenología, ¿no? Porque si es que la omisión es un concepto, eh, partiendo de un concepto que no es ontológico, ¿no? Que no existe en la realidad y ya sabemos que no es el simple no hacer, de la nada se ha dicho nada, nada se tiene. Y lo que importa aquí es que exista un cambio en el exterior y les decía, no estoy confundiendo con el concepto causal de la acción, no me estoy refiriendo a eso, sino que cuando la relación causa-efecto en los fenómenos necesariamente requiere un cambio en las cosas, ¿no? Y entonces poníamos el ejemplo de la dilatación de los cuerpos, ¿ya? Pero se dio de alguna manera para contestar a esta postura que negaba la causalidad, se planteó un concepto de causalidad hipotética o de causalidad negativa, que ya no tenía como relación de causa-efecto la omisión y el resultado, sino que tenía como relación de causa-efecto, como causa, una acción de vida, la acción de vida, y como efecto,
la no evitabilidad del resultado o la no producción del resultado. Y entonces este criterio de causalidad hipotética negativa está más bien, hacía referencia a la evitabilidad o posibilidad de evitación del resultado con la acción debida, ¿no es cierto? Y eso es lo que esa era una de las teorías que se plantearon. Luego se ha dicho, no puede darse ningún tipo de causalidad, ni causalidad ontológica, ni una causalidad hipotética negativa, sino un simple concepto normativo y un simple concepto de imputación, ¿ya? Y en esa misma línea de imputación objetiva y de imputación normativa está el criterio de equivalencia. Decíamos que el criterio de equivalencia, al cual sí nuestro código hace referencia, porque incluso se ha dicho que debe existir este criterio de equivalencia en los delitos de comisión por omisión para que sean de alguna manera equivalentes a los delitos de comisión positiva, ¿no? O de acción positiva, debe estar en los cuerpos legales para que incluso no se contravenga el principio de legalidad. Y creo que el artículo que lo tenemos nosotros, yo no lo tengo a la mano, nunca tengo a la mano un código, es el 23, creo que era, ¿no es cierto? 23, 28, por ahí estaba en un inciso segundo, creo, ¿verdad? El 23, inciso segundo. Creo que decía, el no evitar el resultado será equivalente a causarlo. Creo que por ahí creo que va la redacción. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación de jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Justamente. Entonces teníamos este criterio, decíamos, este criterio no refiere a que se esté haciendo una identidad o una igualdad respecto de... no, esta es la Constitución. No refiere a que se está haciendo una igualdad, ¿no? Del delito omisivo con el delito activo. No. El criterio de equivalencia refiere a un concepto, a un criterio de equivalencia jurídica, de imputación normativa e imputación objetiva. Ya, eso. Ahora, respecto del tema del último tema, de la posición de garantía, Denis, por ejemplo, ¿qué aspecto relevante rescatas tú de la posición de garantía? Entonces, habíamos planteado, antes de que me contestes y para darte un poco de contexto, habíamos dicho que la posición de garantía la tenemos nosotros también en el código, ¿no es cierto? Se habla en el inciso segundo del deber jurídico y creo que en la comisión dolosa también se habla de la posición de garantía, ¿verdad? Ya habíamos dicho que en la teoría se hablaba de fuentes de posición de garantía, no, de las fuentes formales de un lado, que solo se establecía como fuentes de posición de garantía, la ley y el contrato. Es con Armin Kaumann, ¿no? Y les he dicho, quien tenga interés de profundizar esto, porque eso no lo podemos exponer aquí, la obra de Kaumann es de más de 500 páginas, quien tenga interés revise esa obra de Kaumann, ¿ya? Pueden que ahí salgan otros aspectos más teóricos y de mayor profundidad. Pero Kaumann, con esta obra, creo que es del año 59, 56-59, pasa o supera la teoría formales de la posición de garantía a las teorías de las funciones. ¿Qué es lo que se habla actualmente respecto de la posición de garantía? Entonces, ¿qué te quedó a ti de eso, Denis? Sí, como primer punto, que uno dispone de un deber jurídico. Como un ejemplo sería tener una pensión alimenticia, entonces el papá, la madre o la persona que esté, el representante legal del niño, tiene ese deber y en caso de no cumplirla, estaría cometiendo un delito. Pero, a ver, más allá de los ejemplos, o bueno, si es que das un ejemplo, pero aterricémosle a los nombres correctos. Estás hablando que la posición de garantía de una parte nace de un vínculo entonces familiar, dices. De un deber jurídico. No, es que la posición de garantía sí es un deber jurídico, en sentido estricto es un deber jurídico, el deber jurídico de actuar, ya, la acción debida. Solo que el supuesto en el tipo de... La acción debida, recuerden que la acción debida está en los dos tipos de omisión. No es solo de la comisión por omisión, sino de la omisión pura también, o propia, ¿verdad? La acción debida está ahí. No que en la una tenemos el presupuesto en el tipo, la construcción del tipo objetivo es con expresamente no hacer. ¿Ya? La construcción acá en los delitos de comisión por omisión, y por eso es que se enseña a veces de una manera muy superficial y se dice se construyen a través de los tipos de resultado o de los diversos tipos de la parte especial. ¿Ya? Lo que importa acá, y tiene que tener los mismos elementos, mira tú que la comisión por omisión, la construcción del tipo objetivo, va a tener también la acción debida, ¿ya? Una acción debida que se espera, ¿no? Jurídicamente que hagas,
pero acá va a haber la posición de garantía. Entonces, no está por ahí la cuestión de la posición de garantía. Habíamos dicho que de las fuentes de la posición de garantía se pasó de las formales a la de las funciones. Y entonces se habla de que la posición de garantía, ¿tiene posición de garantía quién? Y lo has dicho con el ejemplo, eso correctamente está en lo que expliqué como vínculo o quien tiene vínculo familiar, incluso vínculos consanguíneos, y está bien el ejemplo. ¿Qué otro presupuesto había de la posición de garantía, Denis? ¿Te acuerdas? Después de ese. Bueno, no recuerdo bien, pero el ejemplo que usted puso es de la realización de un contrato y cuando no se realiza este correctamente, estamos cayendo en un vicio. Y entonces ahí es cuando los vicios se pueden producir tanto por error, dolo o fuerza. Ya, bueno. Y el tercero es el que nos dice sobre la asunción voluntaria de una fuente de peligro. Ya. De hecho, eso es la asunción voluntaria. ¿Ya? Has mezclado, pero es por ahí mismo. Tú eres un estudiante que también está, me has comentado, me comentaban que el primer semestre, segundo semestre, claro, no tienes por qué saber todavía teoría de los contratos, teoría de los negocios jurídicos. ¿Ya? Un poco mezclaste las cosas. Lo que se ha dicho con la asunción voluntaria es que quien asume justamente voluntariamente una posición de garantía. Muchas veces se ha dicho, y ponen el ejemplo justamente con la cuestión contractual, y por eso es que hablaban los autores que a veces esta cuestión de asunción voluntaria nace justamente con el contrato, y a veces hasta con contratos, incluso que pueden ser en la realidad declarados nulos, pero la doctrina dice, no me interesa si el contrato fue nulo, tú asumiste ya que quieres esa responsabilidad, esa posición de garantía, y entonces eres responsable por el bien jurídico que estás resguardando. Entonces ponía el ejemplo de los padres que le dejan al niño en una escuela de natación, hay un contrato de por medio. Partiendo del presupuesto de que incluso el contrato fuera reputado nulo, no importa. Él tiene por asunción voluntaria, ¿no?, la posición de garantía si es que al niño se lesionara o incluso falleciera. ¿Ya? Y había otro presupuesto también, no sé si te acuerdas, ¿a qué refería la comunidad de peligro? Cuando no recae de ti, sino de un tercero, algo así. ¿Perdón? Cuando no recae precisamente en ti, sino de una persona adicional, de un tercero. La Bueno, a posición. ver, pues que la posición de garantía, sí, o sea, también en sentido amplio podría ser de un tercero, ¿no? A ver, la comunidad de peligro decía que cuando varias personas asumen hasta un cierto riesgo, todas esas personas son responsables una de los otros respecto de los bienes jurídicos, ¿cierto? Y se ponía el ejemplo, pues se llama comunidad de peligro, se ponía el ejemplo clásico de las expediciones a las montañas, ¿ya? Entonces, ahí tienes una posición de garantía. Ahora, respecto de la fuente de control de peligro, no sé a quién, Karen Herrera, ¿tú recuerdas algo respecto de la fuente de control de peligro? No, la verdad es que no. No, ya, no importa. Nicolás Díaz, tú tienes una noción del deber de control de las fuentes de peligro. A ver, no sé si me escuchas. Sí, te escuchamos. A ver, lo que tenía entendido, lo que había leído de Son Peña es que, por ejemplo, alguien puede crear un peligro y ese peligro, no sé, no existía anteriormente, pero como esta persona crea el peligro, entonces se hace de cierta manera responsable. En otras lecturas incluso lo he leído como injerencia, sí, pero eso básicamente. Bueno, a ver, pero hay otros presupuestos dentro de este tema macro que sería el deber de control de una fuente de peligro. Se hablaba del actual se habló del actual precedente, se habló del control, del deber control propiamente dicho de las fuentes de peligro, ¿no?, que está en el propio dominio, y se habló de la responsabilidad por conducta de otras personas, ¿ya? Entonces, ¿qué hablábamos en el actual precedente? ¿Qué ejemplo se puso en el actual precedente? Cuando en una conducta se da una situación, un hecho, y la persona huye, no ayuda,
A ver, habíamos dicho que la doctrina pone estos ejemplos en la cuestión de automóviles, de quien maneja un vehículo. Quien maneja un vehículo está en posición de garantía respecto de quienes lleva, decía, ¿no es cierto? Y justamente si es que él crea el peligro, incluso tiene que de alguna manera evitar que la lesión se agrave o se produzca incluso, ¿no es cierto? Lo que decíamos es que el actual precedente en ciertos casos no basta. ¿Por qué? Porque se puede dar, y claro, suena razonable y lógico que ahí sea punible, en el caso anteriormente propuesto, pero si es que ese actual precedente no nace con dolo ni con imprudencia, no tiene sentido que también exista un delito omisivo, en este caso comisión por omisión, ¿no es cierto? Eso decíamos. En el caso de que, por ejemplo, en el mismo ejemplo, pero la persona va manejando y cumple todos los presupuestos de la norma objetiva de cuidado, no existe delito imprudente, ¿no es cierto? Va con todo el chequeo del vehículo, decía yo, ayer nomás revisó el carro, las llantas están recién cambiadas, sus frenos están en perfecto estado, la norma de cuidado le dice que maneje a 50 kilómetros por hora y él va a 25, ¿no? ¿Ya? Entonces, claramente no hay una imprudencia, ni consciente ni inconsciente. De otro lado, tampoco hay dolo porque no sale con la intención de lesionar, de matar, ¿no? Pero viene una persona suicida que se lanza al carro y muere. Entonces decíamos, no tiene sentido ahí punir la comisión por omisión, porque ese actual precedente no nace ni con dolo ni con imprudencia. Entonces, ¿cómo así se le puede imputar a alguien una comisión por omisión? Con el criterio de equivalencia de una acción positiva. Entonces, no tiene sentido. Luego, el deber de control de las fuentes de peligro que están situadas en el propio dominio. ¿A qué creen ustedes que hace referencia a eso? ¿Alguien puede poner un ejemplo? Estoy planteando de que el deber de control de una fuente de peligro que está en tu dominio propio. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo? Por ejemplo, la persona que trabaja en una planta nuclear y es la encargada de evitar que se recaliente los fusibles, digamos, para evitar una explosión, y esa persona tiene una obligación que está en su contrato. Bueno, pero ahí ya le has puesto una fuente formal, ¿no? Bueno, sin Una aquella fuente fuente formal. formal, entonces sería más o menos algo así. Sin la fuente formal también cabe el ejemplo. Es que eso es lo que ha dicho la doctrina, que quien tiene un deber jurídico, quien tiene en su dominio una fuente de posible peligro, tiene que evitar que se produzca una lesión por esa fuente de peligro. ¿Ya? Entonces, recuerda que lo que estamos diciendo es que se ha superado la teoría formales y no siempre la posición de garantía va a estar en la norma o no siempre va a estar en un contrato desde las fuentes formales, sino que hay teoría de las funciones que nos abre el panorama a las posiciones de garantía. Claro, hasta qué punto esto sea, para algunos puede ser esto demasiado extensivo, para otros puede ser demasiado restrictivo. Cabe interpretación ahí. De hecho, y ayer veíamos que nuestro código, o al menos esa es la lectura que yo hice, el artículo 28, creo que era, Eric, de la omisión dolosa, a mi criterio restringía la posición de garantía, creo que a 4 bienes jurídicos. No hablaba más. Expresamente Sí, leí yo cierto. eso. Sí. Otro Está ejemplo mal que se pone, redactado. parecería, otro ejemplo que se pone ahí es, por ejemplo, quien tiene perros, para hacerlo el ejemplo más urbano, ¿ya? Un ejemplo más extremo sería quien es dueño de un circo que está paseándose por los pueblos. No sé si sus pueblos, donde yo vivo, sí venían hace tiempo los circos y venían con animales silvestres. Entonces, si aquel dueño del circo o aquel cuidador, domador de aquel león se olvida de cerrar la puerta,
podría responder por lesiones o por homicidio si es que ese león lesiona o mata a una persona, ya sea dentro del mismo circo o fuera, si es que el león se escapa. ¿Por qué? Porque quien contiene la fuente, quien controla y tiene la fuente de peligro en su dominio, o quien debería controlar esa fuente de peligro, es aquel cuidador. Lo mismo pasaría con quienes operan maquinarias, ¿ya? Y bueno, y después se habla también de la responsabilidad de personas ajenas. Se dice que quien tiene a su cuidado personas y a su cuidado que puedan o no puedan ser peligrosas, ya también son responsables y tienen ahí una posición de garantía y por tanto serían imputados por comisión por omisión, de así darse, ya cumplirse todos los presupuestos. Ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, dice igual en el sentido de los padres, que son responsables por las actuaciones de sus hijos, ¿ok? Y bueno, ese es el tema de la revisión general de la omisión. Ahora sí, Joan, ¿ya puedo compartir la pantalla? Sí, sí puede, Leo, continúa. Listo. Dáleme un minuto solo para abrir el archivo. Y bueno, entonces empezamos con el tema de la tipicidad, la teoría del tipo. ¿Qué se entiende por tipo? ¿Qué es tipicidad? ¿Alguien qué han revisado de la tipicidad? ¿Qué entienden por tipicidad? ¿Qué les dijeron que es la tipicidad? La Una descripción de definición la conducta. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Y qué es lo que le diferencia al tipo de la tipicidad? Bueno, tipo. A ver, apreciaciones previas. Este concepto o esta apreciación es tomada de Zaffaroni, quien plantea que en el tipo existe una suerte de bifrontalidad o dos caras de una misma moneda, ¿ya? ¿En qué sentido? En que de un lado el tipo como tal actúa como instrumento habilitador del ejercicio del ius puniendi y de otro lado herramienta del derecho penal para limitar el ius puniendi. Este análisis lo sigue manteniendo y recuerdan que en el inicio cuando se hablaba del derecho penal subjetivo, Zaffaroni es un análisis más o menos parecido en el sentido general del ius puniendi. O sea, él planteaba que, y muchos han escuchado eso, hemos leído eso, de que el derecho penal está para legitimar el poder de castigo del Estado, o la facultad de castigo, o el derecho de castigo. Ya, bueno, en su momento ya dilucidamos el tema, si es que hay que hablar de derecho, de facultad, potestad. Y él decía que no, que sí, de un lado sí es eso. De un lado, derecho penal también es violencia, ¿no? Pero no solo es eso, derecho penal no es solo violencia, no es solo muerte, no es solo crónica roja, decía él. Decía, el derecho penal también es un saber normativo, ¿ya? Entonces, en el análisis del ius puniendi, él dice, sí, el derecho penal de algún modo se legitima el derecho de castigo del ius puniendi, pero no es solo eso. El derecho penal, los principios del derecho penal, también lo que hacen es limitar al poder irracional del Estado, o al ius puniendi irracional, ¿verdad? Y en ese mismo análisis hace siguiendo esa misma línea, hace esta apreciación. Entonces, el tipo, de un lado, sí, habilita el ejercicio del ius puniendi, claro, con la norma penal, pues, y de otro lado, se entiende que la tipicidad como categoría, ¿no?,
o el tipo como concepto propio del derecho penal, también va a limitar al jus puniendi. Y lo vamos a ver. Una de las funciones que Luxon lo trata, una de las funciones del tipo, justamente es una función de garantía. ¿Qué es el tipo? En todos los manuales van a encontrar ustedes que la cuestión de tipo de la traducción alemana no existe como tal. O sea, como nosotros, es una mala traducción, si es que se quiere, ¿ya? El término en alemán, el término correcto, y yo no sé hablar alemán, espero estar pronunciando bien, es Tatbestand. Y el Tatbestand se traduce literalmente como supuesto de hecho, no como tipo, ¿ya? Pero bueno, respecto de estas traducciones, también, entre ellos Zaffaroni dice, no tenemos por qué estar haciendo ya, buscarle la quinta pata al gato, aceptemos tipo, tipicidad, porque nada sacaríamos diciendo, sí, estamos traduciendo mal, lo correcto es hablar de supuesto de hecho, ¿ya? Y entonces la categoría no debería llamarse tipicidad, si viene de tipo, la categoría debería llamarse, si viene de supuesto de hecho, supuesticidad, de hecho. Y entonces caer en buscar de la quinta pata al gato no tiene sentido. Aceptemos esa terminología. Pero entendamos que la construcción, la traducción está mal hecha y lo que hace referencia a un supuesto de hecho. Y de hecho, entenderlo así nos da, es mejor entenderlo con la definición real, supuesto de hecho, porque es eso lo que es el tipo, justamente la abstracción, ¿ya? De la conducta en un precepto legal. ¿Con quién nace la cuestión del tipo? Ya, quienes han investigado dicen incluso lo puede encontrar en el derecho penal medieval. Se puede encontrar un concepto parecido, pero bueno, no nos interesa eso. En la dogmática moderna, que desde ahí es donde estamos estudiando, el concepto es acuñado por Ernest von Belling, ¿ya? Recordarán ustedes que cuando veíamos la construcción de los esquemas del delito, decíamos, von List no define al delito con la categoría de la tipicidad. Para von List el delito es una acción jurídica y culpable. No, Belling, en 1906, con la obra del tipo, acuña el tema de tipicidad y claro, el esquema List-Belling, porque Belling así se apega a la definición de la acción de List, se entiende ya como se define el delito como la acción típica, antijurídica y culpable. No es reconocible un significado jurídico. ¿Ustedes recuerdan qué era lo característico del esquema justamente List-Belling? Recuerdan que había un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. Un aspecto objetivo en función de las categorías, no estoy hablando de otra cosa, no de elementos subjetivos ni elementos objetivos, sino de la división de las categorías. Se decía que el aspecto objetivo le es propio de la tipicidad y le es propio de la antijuridicidad, ¿no? Mientras que el aspecto de subjetivo respecto a las categorías es solo la culpabilidad. Y ahí se hablaba del nexo psicológico, y ahí se hablaban de grados de culpabilidad, y ahí estaba el dolo y la culpa, ¿verdad? Así era. ¿Qué era la tipicidad para estos autores? ¿Era valorada o era neutra? Yo recuerdo que aquí en esta parte a la tipicidad lo trataban como un punto de referencia para el juicio de antijuricidad y culpabilidad. Ya, eso lo vamos a ver más adelante, sí. Sí, razón de conocimiento, oratio cognoscendi, sí. Sí, voy a explicar eso, pero también estaba en la evolución de las... A ver, pero no en todas las escuelas. Natalie es la que me contestó. ¿Qué pasó en el neocantiano, en el neocantismo? Merkel, por ejemplo. Respecto de la tipicidad, igual. Claro, de la tipicidad. Claro, la tipicidad. ¿Qué pasaba? Es que O sea, recuerda que... aquí había elementos subjetivos y ya no eran netamente aspectos objetivos. ¿Ya?
Y esa pero, era la sí, principal pero seguía siendo prevalentemente objetivo. Ajá. ¿Ya? Pero se aceptaba justamente valoraciones no solo en la antijuridicidad, sino en el tipo, ¿verdad? Porque se decía que incluso existen los elementos subjetivos, ¿ya? Hay ciertos estados de ánimo que integran el tipo, ¿verdad? Correcto, eso está bien. Entonces, pero en el inicio, en la escuela causal, no se lo veía así, pues. Cierto es que se lo mantuvo como razón de conocimiento de la antigüedad, pero respecto de la construcción del tipo era una cuestión objetiva, solo describía la conducta, abstraía, ¿verdad? Por eso es que la frase que está ahí no es reconocible un significado jurídico. ¿Qué es el tipo? Es un supuesto de hecho abstracto previsto y descrito por la ley penal y es una descripción legal de todos los elementos del hecho. Es lo mismo. Esta definición es una definición de Luxón Peña. Miren ustedes que Luxón nos lo define al tipo como con la traducción correcta. Es el supuesto de hecho previsto y descrito por la ley penal. Por eso es que es una abstracción de la conducta en la ley penal. ¿Ya? ¿Qué pasa vamos a ver que según Zaffaroni? Tal vez está en supuesto de hecho y en eso no hay diferencia con los autores. Lo van a encontrar en todo, la traducción real. Pero dice Zaffaroni que en alemán tiene dos significaciones. ¿Ya? Una significación que es un supuesto de hecho fáctico y de otro lado un supuesto de hecho legal. Esta exposición que estoy haciendo ahorita tiene que ver un poco como para entender de mejor manera incluso lo que está planteando arriba Luxón. Supuesto de hecho abstracto, previsto y descrito por la ley penal. Respecto del supuesto de hecho fáctico, un acontecimiento concreto de la realidad. Hay un error en la redacción. Y no es igual a la conducta por sí sola. ¿Ya? Y un supuesto de hecho legal, modelo creación de la ley. ¿Por qué no es igual a la conducta por sí sola? Porque es claro que existen muchas conductas y que no son típicas. ¿Cierto? A ver, pongamos un ejemplo. La persona que toma sin que existe fuerza la cosa que no es suya, un bien que no es suyo, si es que lo vemos desde la óptica del derecho penal, ¿en qué tipo penal estaría cayendo? ¿Qué norma está inobservando? O en palabras de Bindi, ¿qué tipo está cumpliendo? ¿Qué fue? ¿Cuál es el tipo? Justo. Hurto, ¿no es cierto? Pero si es que B se acerca a A, en el mismo caso concreto, ontológico, ¿no? Y le quita la cartera, la billetera, como quieran llamarlo, la agenda, pero con permiso de A, ¿estamos ante hurto? No. No. Si es que un perro agarra la cartera y se va corriendo, e incluso le entrega a su dueño, ¿estamos ante hurto? No. No. No, porque incluso la cuestión el derecho penal es solo derecho de seres humanos. No cabe que el perro se diga que el perro ha cometido el tipo o que su conducta, la conducta del perro sea adecuado al tipo penal de hurto. Más aún, conducta no cabe hablar en los animales. ¿Ya? Entonces a eso hace referencia Zaffaroni. Es un concepto contra de la realidad, pero no es igual a la conducta per se en sí misma, porque la conducta penalmente relevante es una cuestión, ya lo vimos, jurídica, desvalorada jurídicamente. Más allá de la pugna del concepto o solo ontológico o solo normativo, ya zanjamos de eso también en su momento. Entonces el tipo, de un lado, inicialmente se lo concibió como lo que dijo Natalie. No, estamos después. Con una categoría puramente descriptiva y valorativamente neutra. Y después, como lo dijo Natalie, ¿ya? Como razón de conocimiento o ratio cognoscendi de antijuridicidad, lo que se conocía como indicio de antijuridicidad. ¿Ya?
Ahora, ¿qué relación existe entre el tipo y la antijuridicidad? Que primero, o sea, en el tipo ya está describiendo la conducta, pero en la antijuricidad ya sería contraderecho, entonces ya te estás yendo a una conducta que está escrita en el ordenamiento jurídico y estás incumpliendo eso. Pero en el hecho de incumplir un contrato también hay una conducta antijurídica, ¿o no? Sí, pero bueno, solo en derecho penal. Claro, Bueno, tú puedes decir, claro, es que la conducta ahí es antijurídica a todas luces, pero no es típica, ¿no es cierto? ujú. Ya, sí. Sí, esa es una de las lecturas y este debate va a estar todavía presente, aunque no lo crean. Ya. La cuestión es que, ¿qué relación existe entre el tipo y la antijuridicidad? Esta relación de tipo y antijuridicidad no había con las anteriores escuelas o se negaba, ¿ya? Solo se aceptaba que hay una ratio cognoscendi y punto. Sí, si existe tipo, hay un indicio de antijuridicidad, pero no necesariamente antijuridicidad penal. ¿Por qué? Porque ¿qué puede mediar? ¿Qué puede aparecer que excluya la antijuridicidad y por eso es indicio de antijuridicidad? ¿Alguien? Nadie. Pueden haber causas de justificación ya. Eh, entonces, he puesto aquí las dos posturas que se plantearon respecto de la relación del tipo con la antijuridicidad. Justamente, la primera como ratio cognoscendi, es decir, el primero es razón de conocimiento del segundo, ¿ya? Esta es la postura mayoritaria. Pero también se dio una postura minoritaria, y que para algunos, no por ser minoritaria, está mal. Entre ellos acepta esta teoría, ya me adelanté a decir, acepta esto Luxon Peña, ¿no? Acepta Roxy, pero por ejemplo Zizek no lo acepta en un sentido amplio, sí hace críticas, ¿no? Me parece que Santiago Mirpuch también las acepta de alguna manera. ¿Y a qué me estoy refiriendo? ¿A qué teoría? Estoy refiriendo a la teoría de los elementos negativos del tipo. Justamente esta teoría propone que entre la relación tipo-antijuridicidad no hay una relación solo de ratio cognoscendi del primero respecto del segundo, sino que existe una relación de ratio essendi, es decir, que el tipo es la esencia misma de la antijuridicidad. Y más aún, se confirma su antijuridicidad cuando convergen o existen causas de justificación. Y eso va a presentar un problema después también con la teoría del error. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se acepta que en el tipo está ligada a la antijuridicidad, al existir causas de justificación, la circunstancia en cuestión del error se volvería también atípica. Entonces, el tipo supone la existencia de la antijuridicidad. Y aquí se cambia la redacción del delito. Se pasa de una redacción tripartita a una redacción bipartita. Ya no se leería independientemente acción, el delito es acción típica, antijurídica y culpable, ¿no? Sino que es acción típicamente antijurídica, ¿ya? Y esto se fundamenta en la teoría de los elementos del tipo. El tipo como ratio cognoscendi eh, solo permite entonces, en otras palabras, conocer la posibilidad de que haya antijuridicidad, ¿verdad? La doctrina mayoritaria dice que nada tiene que ver la capacidad individual del sujeto, ¿no es cierto?, en la tipicidad, por ejemplo. ¿Dónde se valora la capacidad individual del sujeto? Culpabilidad. En la culpabilidad.
La doctrina mayoritaria entonces admite que... Sí, culpabilidad. La doctrina mayoritaria entonces admite que el tipo tiene una construcción mayoritariamente objetiva. ¿Cuáles son los presupuestos de otro lado que fundamentan la teoría de los elementos negativos del tipo? El tipo no contiene simplemente la valoración abstracta como contravención de una norma, ¿ya? Esto está en Yeshe. Y el tipo incluye ya un juicio de desvalor del hecho concreto. O sea, hasta cierto punto, como decía Yeshe, al parecer, en un inicio, no niega una relación entre tipo y identidad, pero él dice la teoría de los elementos negativos hay que descartarla, ¿ya? ¿Qué está diciendo? A ver, es que incluso cuando los que defienden esta teoría, cuando se hace la construcción del tipo, incluso desde la legislatura, ¿creen o no creen que ya el legislador está justamente ya desvalorando la conducta ex ante? Parecería que sí, y entonces, por tanto, entonces existe una relación íntima entre el tipo y la antijuridicidad, ¿ya? La teoría de los elementos del tipo, y ha sido en un inicio, desde la evolución de las escuelas, Merkel, ya cuando Merkel habla de que y hace la crítica a la escuela causal, que pueden existir elementos valorativos en el tipo, Frank y Radbruch, en la década de 30, me parece que es el último del siglo pasado, formulan la teoría de los elementos del tipo, son defensores de la teoría de los elementos del tipo. En otras palabras, dentro de la teoría de los elementos negativos del tipo, el tipo, todo tipo implica antijuridicidad, un juicio de antijuridicidad. Entonces ya, obviamente, y repito, ya se pasa a ser solo mero indicio de antijuridicidad, sino que también, perdón, sí, el tipo pasa a ser de mero indicio de culpabilidad a esencia misma de la antijuridicidad. ¿Ya? Y entonces aquí también se clasifica la división de la estructura del tipo, si es que quiere. Se habla de un tipo total de injusto o de un tipo global de injusto. Ya no se habla solo del injusto propiamente penal, sino se habla del tipo de injusto. Miren ustedes que incluso desde la expresión ya se pone en contexto las teorías. Quien hable de injusto penal tal vez está refiriendo a la clasificación tripartita, porque injusto penal se entiende la conducta que es típica y antijurídica, ¿no? Pero quien hable de tipo de injusto está relacionando el tipo con la antijusticia. Entonces estaría pegándose a la teoría de los elementos negativos del tipo. Y entonces el tipo está formado por una parte positiva de un lado y de otro lado por una parte negativa. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la primera? En la parte positiva o tipo positivo, ¿ya? Que es el tipo en sentido estricto, ¿ya? Vamos a encontrar los elementos de requisitos que caracterizan a cada uno de los preceptos legales, ¿ya? Mientras que en la parte negativa del tipo hace referencia a las ausencias de causas de justificación. Va a sobrevenir la parte especial porque va por cuestiones de técnica legislativa, ¿ya? O sea, si es que me permito tomar el ejemplo de la redacción alemana. ¿Cómo sería la redacción de un tipo? Y esto lo hicimos en el ejercicio con Jim Bernard, ¿no? Cuando veíamos la parte de las normas completas, normas incompletas, normas completas e incompletas en el fondo y en la forma, la lectura de un tipo con las causas de justificación. ¿Cómo sería la lectura del homicidio con causas de justificación? Brevemente, alguien que lo haga, sin necesidad de abrir el código. La persona que mate a otra. La persona que por estado de necesidad mate a otra persona será sancionada de tal a tal año. No, pues, no, al revés. Ah. Es que le pusiste esta causa justa, pero le mandaste preso. Ay, Claro, cierto. en sentido negativo sería. Ajá. ¿Ya?
Pero tomemos la lectura que, por ejemplo, pone Yeshe, ya dice, será castigado con pena el homicidio doloso de una persona, excepción hecha del caso de defensa necesaria frente a un ataque antijurídico actual. ¿Ya? Claro, entonces por eso va sobreentendido en los delitos especiales. ¿Por qué? Porque por técnica legislativa, ya habíamos dicho, no cabe entonces que estemos repitiendo en cada tipo poniendo la causa de justificación. Más aún, a sabiendas que nosotros tenemos 3. Entonces, tocaría por cada tipo poner 3 redacciones iguales, pero que cambien sus causas de justificación. Lo mismo, pero cuando no obre en legítima defensa, lo mismo, pero cuando no obre en estado de necesidad, y lo mismo cuando no obre en obediencia de orden superior. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Justamente esto es lo que dice la teoría de los elementos negativos tipo. Miren ustedes que las causas de justificación, para quienes defienden esta teoría, está ligada íntimamente al tipo. Por tanto, el tipo no es solo razón, indicio de la antijuridicidad, ¿ya? Sino el tipo lo que hace es confirmar justamente ese indicio de antijuridicidad. Y ahí está lo que estoy diciendo. El tipo permitiría confirmar el indicio de antijuridicidad. Esto dice Yeshe y después criticará. El tipo no solo debe extenderse a los elementos típicos de la infracción, sino también a todas las circunstancias referidas a la antijuridicidad. Sí, él no está negando que las causas de justificación de alguna manera están ahí, se pueden entender en el tipo, pero él negará después que se debe hablar de una teoría de elementos negativos del tipo. Las causas de justificación, más gráficamente, se incluirían en el tipo penal. ¿En cuál tipo? ¿En cuál tipo? Habíamos dicho que aquí la construcción no del tipo objetivo, del tipo global. Para quienes aceptan esta teoría, el tipo se clasifica en tipo positivo, tipo negativo. En el tipo positivo, el tipo en sentido estricto, el que conocemos, ¿no es cierto? Donde están todas las condiciones descriptivas, valorativas, ¿no? El sujeto activo, ¿ya? Todos esos elementos requeridos y definidos positivamente, ¿no? Por los preceptos legales. Y de otro lado, el tipo negativo, donde estarían las causas de justificación, ¿ya? Entonces, estas causas de justificación, solo la ausencia de estas causas de justificación, miren que la lectura cambia, ¿ya? Posibilita el juicio definitivo sobre la antijuridicidad. Es decir, hay que hacer una lectura negativa. La pregunta es, o si es que quiere plantear una pregunta en negativo, ¿existen causas de justificación? No. Si no existen causas de justificación, el tipo ya pasa de ser mero indicio de la antijuridicidad y confirma justamente la existencia de la antijuridicidad. Entonces estamos ante el tipo global. No cualquier tipo, sino el tipo global. Y justamente Roxin dice lo mismo. La negación, de paréntesis he puesto ahí, de las causas de justificación, conduce a afirmar la realización del tipo. Hágase la pregunta, ¿existen o no existen causas de justificación? Si la pregunta es en negativo, no, esa negación de causa de justificación afirma la existencia de la realización del tipo. Y entonces la esencia misma, el tipo se convierte en esencia misma de la existencia de antijuridicidad. Esta es la oposición que hace Zizek. Zizek dice que no se debe confundir ciertas excepciones del tipo con causas de justificación propiamente dichas, ¿ya? Y por eso es que hay que mantener la distinción. No sé si convenga leer lo que está aquí en las diapositivas, lo tienen, yo pensaría que es mejor que cada uno lo haga, pero dice Zizek que, por ejemplo, no, justamente lo que está en el cuadrito, no todas esas excepciones que el tipo plantea son causas de justificación, porque, por ejemplo, se puede dar una norma en la que diga la mujer embarazada no será castigada por tentativa de aborto de acuerdo con tal artículo, ¿ya? Entonces ahí está haciendo una exclusión, ¿no es cierto?, de esta mujer embarazada respecto del aborto, ¿ya? Habla de la tentativa, pero no es una causa justa, propiamente dicho, dice Zizek. Sí, van a haber tipos que se construyan así, y yo no he hecho el ejercicio de revisar nuestro código penal en ese sentido, pero no son causas de justificación. Las causas de justificación están propiamente en la antijuridicidad, y por eso es exclusión de la antijuridicidad, y eso es lo que nos enseñan, y eso es lo que la mayoría maneja, ¿ya?
Y entonces es la crítica principal de Yeshe. Esto léanlo bien en algún momento de tiempo. Ahora, ¿qué consecuencias tiene la teoría de los elementos negativos del tipo? Sí tiene consecuencias sistemáticas, claro que sí. La primera, que se tiene una estructura ya bipartita del delito, no tripartita, acción típicamente antijurídica, ¿ya? De otro lado, en la teoría del error, incide en la teoría del error, porque al faltar los elementos objetivos de una causa de justificación, y si es que se entiende que están ligadas al tipo, por esta teoría de los elementos negativos del tipo, también se presentarían problemas de atipicidad. Y las causas de justificación excluyen no solo la antigüedad, sino el tipo, justamente por las causas de atipicidad. A ver, respecto de esta teoría de los elementos negativos del tipo, si es que es aceptada o no es aceptada, ese debate sigue. Abran los manuales y se van a topar con que les van a decir lo que estoy diciendo. El debate sigue. Ya depende de cada uno a qué línea se apega. Pero ojo, tengamos en cuenta que sí va a haber consideraciones sistemáticas, ¿no? Justamente incluso cuando uno se exprese ante otras personas respecto de sus definiciones, va a denotar si es que está o no apegándose a una teoría. E incluso cuando alguien le pregunte, porque sería contradictorio que yo defina el delito como acción típicamente antijurídica y después diga, no, pero la antijuridicidad tiene que estar separada de la tipicidad. Entonces me estoy contradiciendo. ¿Se dan cuenta? Bueno, el debate sigue ahí, pero como he dicho, Luxón, que es post-roxiniano, admite esta teoría, dice que sí es correcta, Jeschek no, en Alemania, Roxin aparentemente sí, y entendería que los post-roxinianos sí. Ahora, antes de empezar con la estructura ya del tipo, ¿cuáles son las funciones del tipo? El tipo al tipo se lo puede poner tres funciones que son las que pone Luxón Peña, ya que no me parecen del todo abstraídas, ¿no? Pero sí, de alguna manera sirven para darnos luces de sus funciones, porque podríamos abstraerlas fácilmente. De hecho, una ya lo dije en un inicio, justamente la función de garantía. ¿Cuál es el principio de la teoría del delito? El principio limitador del jus poniendi que pasa por la teoría del delito. Y justamente por la categoría de la tipicidad. Lesividad, el principio de lesividad. No, el principio de lesividad pasa, se expresa más en la antijuridicidad, Antijuridicidad. en la material. ¿Y cuál dijiste tú? Legalidad. La legalidad, claro, la legalidad. Estamos diciendo que el supuesto de hecho se abstrae y se abstrae en una ley penal, decíamos. La legalidad, la norma penal, justamente. Y recuerden que cuando hablábamos de la legalidad, creo que era Jiménez de Azúa, quien había llevado la máxima, no recuerdo si la cita era de Jiménez de Azúa, citando, no recuerdo si a Belin, que decía, se pasa de aquel aforismo, nulo un crimen sine lege, o sea, no hay pena, no hay crimen sin ley previa, a decir correctamente, no hay crimen, no hay delito, no habría pena sin tipicidad, ¿no es cierto? Entonces la función que podemos hablar aquí es una función de garantía. Relación con el principio de legalidad. Solo son delitos las conductas antijurídicas descritas en la ley penal. ¿Qué otra función podríamos ver? Una función de determinación. ¿A qué hace referencia esta función de determinación que la pone Luxón? A que por medio del tipo también se fundamenta la amenaza de la pena. ¿Ya? Y entonces tiene que ver también con la teoría de la pena. Y de otro lado también la función definidora o delimitadora. Y esto está en relación con la parte positiva del tipo.
No hace referencia a la parte negativa del tipo, sino solo a la parte positiva del tipo. Es decir, a cada elemento característico que distingue un tipo de otro. Por eso es una función delimitadora. No es lo mismo el tipo de hurto, en nuestro caso con el tipo de robo. No es lo mismo el asesinato que el homicidio. No es lo mismo el homicidio que el femicidio. No es lo mismo el cohecho que la concusión. No es lo mismo el peculado que el cohecho. ¿Ya? Entonces, esta función delimitadora también tiene el tipo, porque por sus propias características se diferencia y permite justamente también el catálogo de delitos. Ahora sí, ¿cuáles son los elementos, y he puesto entre comillas, elementos de estructura del tipo? ¿Cómo está integrado el tipo? Vamos a ver dos posturas aquí. La postura de los dos maestros que yo estoy siguiendo, que es Mirpuch y Santiago Mirpuch y Luzón Peña. Este cuadro pienso yo que sí está bien hecho y gráficamente les va a permitir ver las diferencias de cómo estructuran ambos, ¿no? De un lado, Luzón Peña, habíamos dicho que él, el tipo, estrictamente lo va a clasificar como un tipo global, lo va a entender así como un tipo global de injusto, no solo tipo de injusto, sino tipo global de injusto, en el cual habría dos partes, la parte positiva y la parte negativa. En la parte positiva va a estar una parte objetiva y una parte subjetiva. ¿Qué va a haber en la parte objetiva? ¿Qué creen que debería estar en la parte objetiva del tipo? La norma. Bueno, es que a ver, el tipo en realidad es la norma. El supuesto de hecho está extraído en la norma penal. ¿Ya? Habíamos dicho que en la parte positiva van a estar todos los elementos característicos. Entonces, en la parte objetiva, ¿qué? ¿Qué tiene que estar? ¿Qué creen ustedes que tiene que estar de elementos del tipo? Obviamente están en la norma. Sí. La descripción de la conducta. Claro, pero ¿cuáles son los elementos que, que se van a describir? Entonces ahí va a estar el sujeto activo, el sujeto pasivo, si es que es de acción, si es que es de omisión, ¿no es cierto? El bien jurídico, criterios de imputación objetiva. Aunque eso no expresamente, ¿ya? Pero lo demás sí, ¿no es cierto? Entonces va a depender del tipo. O sea, si es un tipo omisivo, claro, vamos a encontrar la persona que no socorre. Si es la comisión por omisión, bueno, se valorará respecto del actuar debido y de no haber hecho ese actuar debido, pero que no evite un resultado y por criterio de equivalencia es igual a causarlo, ¿no es cierto? Pero sujeto activo, sujeto pasivo lo vamos a encontrar siempre. Claro, el sujeto activo con sus consideraciones respectivas, es decir, si es que es un delito que necesite una especial cualificación en el sujeto activo o no, ¿ya? Si es que es quiere común. ¿Y qué vamos a encontrar en la parte subjetiva? Bueno, lo que está aceptado y sistematizado ya en la teoría actual, el dolo y la imprudencia. En la parte negativa, ¿qué debería estar en la parte negativa? Aunque claro, alguien se va a preguntar, a ver, pero en el Código Penal yo leo el delito X y no me dice, pues ahí las causas de exclusión. Estamos diciendo que Luzón Peña acepta la teoría de los elementos negativos y se entiende entonces que las causas de justificación están ligadas al tipo, incluso por técnica legislativa no se los pone. ¿Ya? Y entonces lo que se va a encontrar en la parte negativa son causas de atipicidad y causas de justificación. Al existir causas de justificación, al existir causa de justificación, también se excluiría el tipo como tal, ¿ya? Ahora, Mirpuy, veamos cómo lo estructura el tipo. Mirpuy lo estructura en tres partes, en conducta típica, sujetos de la conducta típica y objetos de la conducta típica. En la conducta típica vamos a tener una parte objetiva y una parte subjetiva. Según él, en la parte objetiva, vamos a encontrar todo el aspecto externo de la conducta. Todo lo que se quiera después describir en la conducta.
¿ya? O determinar en el tipo. Y en la parte subjetiva, doble imprudencia. Sujetos de la conducta típica. Vamos a encontrar un sujeto activo, un sujeto pasivo e incluso el estado, ¿ya? Y en el objeto de la conducta típica, el objeto de la acción y el objeto jurídico. Ya eso en su momento lo explicamos. No necesariamente es lo mismo el objeto de la acción que el objeto jurídico. ¿Ya? Hay delitos en los que coinciden, como por ejemplo con el bien jurídico de la vida. Y entonces esta es la estructura del tipo. Ya sea del tipo global, para quienes aceptan la teoría teoría de los elementos negativos del tipo, o el tipo en estricto sentido, como nos está exponiendo en este sentido Milpuch. Pero miren ustedes que claro, así no lo van a encontrar al tipo, pues. Al tipo así no se lo encuentra. O sea, nadie lo va a encontrar así en una redacción del texto legal, ¿no? Sino que claro, son los elementos que se pueden abstraer desde la teoría. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Una observación? Los tipos de los tipos del COIP, ¿cuál de estas, en general, cuál de estas dos posturas es la que considera? Es que el COIP no va a tomar postura en ese sentido. Porque, más bien, sí podría tomar postura. ¿Qué dice respecto a la tipicidad del COIP? ¿Alguien tiene el código a la mano? Artículo 20. 25. 25. ¿Qué dice de la tipicidad? Los tipos penales describen los elementos de las conductas penalmente relevantes. Solo eso dice. Sí, es que estoy en el reformado, no en el otro. Por eso, en el reformado, no importa. Léele completo sobre la tipicidad. Artículo 25, tipicidad. Los tipos penales describen los elementos de las conductas penalmente relevantes. Ya, más abajo, ¿qué dice? ¿No hay más abajo? No. El siguiente artículo respecto a la tipicidad. Ahí está la tipicidad subjetiva. Ya, repite otra vez, el tipo penal. Los tipos penales describen los elementos de las conductas penalmente relevantes. Ya, no dice nada. Ya. ¿Y qué dice en la antijuridicidad? Ahorita lo... Culpa, omisión. El artículo 29, antijuridicidad. 29. Para que la conducta penalmente relevante sea antijurídica, deberá amenazar o lesionar, sin justa causa, un bien jurídico protegido por este código. Para que la conducta sea, repite. Para que la conducta penalmente relevante sea antijurídica, deberá amenazar o lesionar, sin justa causa, un bien jurídico protegido por este código. Ya, yo de lo que escucho ahí, nuestro código entonces tiene una tripartición, no una bipartición. ¿Ya? Pero justamente el que alguien se apegue a la teoría de los elementos del tipo le va a llevar a otra interpretación justamente de las causas de justificación, porque va a decir lo que he explicado. A ver, si es que el tipo plantea una redacción X, la persona que mate, otro es el ejemplo clásico, no se me ocurre más tampoco. La persona que se apropie de cosa ajena, ¿ya? El funcionario público que, ¿no? La lectura, aparentemente el tipo sí está describiendo una conducta, pero alguien puede decir, a ver, pero claro, también el tipo podría leerse con las causas de justificación. Entonces, la persona que mate a otra sin que obre causa justa, ya será sancionada con pena privativa de libertad. Ahí estoy aceptando la teoría de los elementos negativos del tipo. Pero en la construcción sistemática del código yo veo que hay una tripartición, porque la causa justa no hace referencia a la tipicidad en la redacción del código. La causa justa hace referencia solo a exclusión de la antijuridicidad, no refiere a nada de la tipicidad, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, habría una tripartición. ¿Vale?
Ojo, la doctrina mayoritaria es la que en nuestro código estaría cogiendo la doctrina mayoritaria. Es decir, la relación de tipo y antijuricidad como una relación de ratio cognoscendi. ¿Ya? No se confundan. Ratio cognoscendi es la doctrina mayoritaria. Tipo como ratio cognoscendi o indicio de antijuricidad. La teoría de los elementos negativos del tipo mantiene, fundamenta que existe no una relación entre tipo y antijuricidad de ratio cognoscendi, sino de ratio escendi. ¿Ya? Bueno. Elementos normativos y descriptivos. Y esto ya lo hablamos. Y esto sí lo hablé en un inicio. Y sí creo que dije que lo iba a volver a topar. Denis, ¿qué recuerdas que era un elemento descriptivo? Ahora, claro, del tipo. Elemento descriptivo del tipo. Las características que contenía para delimitar el delito. Ya, esa es una definición más de tipo positivo. Bueno, de tipo en estricto sentido o de tipo positivo, si es que de la parte objetiva del tipo positivo, si es que acogemos la teoría de los elementos negativos. Sí, es correcto lo que estás diciendo, pero no, te estoy preguntando concretamente elementos descriptivos del tipo. Acá hace referencia, no te acuerdas. Cuando vimos la norma primaria, norma secundaria, norma de determinación, norma de evaluación, yo por algún lado topé la cuestión de elementos normativos y descriptivos. E incluso creo que lo topé en el tema de la ley penal en blanco, o de las normas jurídico-penales en blanco. Cuando decíamos, la existencia de elementos normativos se puede hacer la identidad con norma penal en blanco, es decir, los tipos que tengan elementos normativos son tipos penales en blanco, era la pregunta, ¿se acuerdan? Y había explicado que no, porque la remisión no es respecto ni del supuesto de hecho ni de la pena. La remisión es solo respecto de la interpretación de cierto elemento, ¿se acuerdan? Nicolás. Aquí hay dos Nicolás. Nicolás Trujillo. ¿Qué es un elemento descriptivo? ¿Qué te contaron que era un elemento descriptivo del tipo? Era... Ay, no, es que esa clase yo no fui tampoco. Ay, ya. Nicolás Díaz. Perdón, mi internet está mal. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Qué es el elemento descriptivo? ¿A qué hace referencia el elemento descriptivo del tipo? Ah, ya te escuché. Elemento descriptivo. Bueno, lo que tengo entendido, el elemento descriptivo lo que va a hacer es justamente describir, va a ser persona que mate, digamos. Si simplemente va a describir lo que está pasando en el mundo exterior, mientras que un elemento normativo, este va a entrar a valorar y necesariamente no se encuentra, por ejemplo, ¿qué te digo? En la realidad. Entonces, puede sí, pero también puede que no. Ya. Bueno, más o menos. A ver, elemento descriptivo. Para la comprensión basta un saber empírico y lógico del ser humano, del hombre común, del hombre medio, ¿ya? Por ejemplo, matar menor de 16 años, ofrecer en el mercado, ¿necesitan una valoración propiamente dicha? Pues no creo que no. ¿Quién no entiende matar? Ojo, basta la comprensión con el saber empírico y lógico del hombre medio, ¿no? No me estoy metiendo ahorita en la capacidad que tenga la persona en su esfera subjetiva. Eso no nos interesa ahorita. Ya eso se valorará después. Ese conocimiento del actuar, el conocimiento de la conducta antijurídica no es valorado aquí, ¿no es cierto? No se quedó en la culpabilidad, ¿ya? Matar menores de 16 años, ¿quién no entiende menores de 16 años? Otra cosa es que nos pusiera el tema ahí impuber, ¿no? Niño. Ahí nos tocaría una remisión interpretativa a las normas correspondientes. Ofrecer en el mercado. ¿Ya? Elementos normativos. A ver.
En otras palabras, los elementos descriptivos estarían expresando una realidad naturalística aprensible por los sentidos. ¿Ya? Elementos normativos. Para su comprensión se requiere de alguna norma. Norma jurídico, norma social, norma ético-social. De existir. Por ejemplo, un tipo donde se evidencia eso. En el caso ecuatoriano, por ejemplo. Pero no necesariamente implican valoración tampoco, dice Luzón Peña. No necesariamente. No necesariamente implica una valoración en estricto sentido. ¿Ya? Por ejemplo, ¿dónde podría darse o cómo podría establecerse un tipo que sí hay, creo, en España, según lo que vi, donde se requiera para la comprensión de una norma no jurídica, sino, por ejemplo, ético-social? ¿Qué se les ocurre? Un ejemplo, el código de ética médico. A ver, pero sigue siendo, pero es norma jurídica. Pero es norma jurídica. Los códigos de ética, a mi criterio, son normas jurídicas. O sea, son normas jurídicas, porque se las encuentra incluso en el... Yo las encuentro en... Justamente estaba buscando el código de ética de los servidores de la función judicial y se los encuentra en el Lexis, por ejemplo. Es una norma jurídica. Y es chistoso porque aquí en el Ecuador ha habido código de ética casi en todo lado. Código de ética de los servidores de ni sé dónde, código de ética de los servidores de por allá, de por acá. Y resulta que el código de ética nadie cumple, porque estamos en un país sumido en la corrupción. Y otra vez el problema de la teoría general del derecho, el problema del choque entre la validez de una norma con la eficacia de una norma. Creer que la conducta humana se guía por normas necesariamente. Creer que uno debe comportarse bien por el hecho de tener normas jurídicas e incluso el aparato coactivo del Estado. No le veo yo ahí la cuestión de norma ético-social, pero en el ejemplo que se leen que ponen, al menos los españoles, por ejemplo, hay tipos penales, no me recuerdo la redacción en sí, pero dice la persona que, por ejemplo, demuestre actos obscenos, ¿ya? En la calle, ¿ya? Algo así. Entonces, la cuestión ahí no es jurídica necesariamente, o sea, la remisión interpretativa no es jurídica, sino más bien de carácter ético-social, ¿sí? Salvo que expresamente en una norma jurídica se diga qué entender por obsceno. Pero ahí viene otra observación. La cuestión de los elementos descriptivos que aparentemente son descriptivos, no resulta que también son normativos. ¿Alguien nos ha hecho esa pregunta? A ver, digo, si es que un elemento descriptivo, en el caso trivial que estoy proponiendo, de matar, por ejemplo, la persona que mate a otra, sí, matar es algo que es comprensible, pero resulta que ese matar es un matar también desvalorado, ¿no es cierto? Es un matar desvalorado jurídicamente. Entonces, no podría ser entendido como elemento también normativo. ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Yo sí me la hice, porque decía, chuta, es que aquí estoy viendo que todo es un concepto normativo. Vamos a ver que la culpabilidad es un concepto normativo, la acción terminó siendo un concepto normativo con tintes ontológicos, para otros más ontológico que normativo, pero al final normativo. Y resulta que los elementos descriptivos también son normativos, están en el tipo. Y la construcción del tipo es o no una construcción normativa. Sí. Claro, pero Santiago Mirpuyen encontré la respuesta. Y el maestro, si es que les dejo la página para que vean dónde está, en la página 236. Bueno, aquí he puesto el ejemplo de los elementos normativos, autoridad, funcionario, arma de fuego, tal vez ahí sí no sean elementos que son propiamente aprehensibles. Pero ¿cómo soluciona la pregunta que ha hecho Santiago Mir? Y él dice, cuando se habla de elementos descriptivos en contraposición a los normativos, esta es la contraposición, ahí definido.
se hace referencia a aquellos términos que aún definidos por las normas, ¿ya? Las normas, en este caso del lenguaje. Recuerden que el derecho es una cuestión lingüística también, construcción lingüística, expresan realidades sensibles, ¿ya? Entonces, sí, los elementos descriptivos también son normativos, pero se los entiende así, descriptivos, porque lo que están expresando son realidades sensibles, es decir, perceptibles por los sentidos. De ahí la definición que está ahí. Para la comprensión basta con el saber empírico y lógico del ser humano. ¿Cuáles son las clases o clasificación de los tipos? Obviamente penales. Esto va a depender también de la abstracción que hagan cada uno de los autores. Algunos los ponen por los sujetos, por los objetos, por la temporalidad, y se da una definición larga, una clasificación larga. Yo he tomado a Luxón. A ver, delitos comunes y especiales. ¿Cuáles son los delitos comunes? Aquellos que no requieren cualificación en el autor, la persona. La construcción de la mayoría de los tipos es así, la persona. Pero existen delitos especiales. Requieren una cualificación en el sujeto activo. Ejemplo. El qué, la persona que, ese es un delito común. Y nos vamos a topar con tipos penales en los que la construcción es el funcionario que, el médico que, entonces ya les da una cualificación, una condición al sujeto activo. Delitos por dominios de hecho y delitos de infracción del deber. ¿Cuáles son los delitos de dominios de hecho? Para que exista autoría requiere necesariamente que exista dominio del hecho. ¿Ya? Los delitos de infracción de deber, en estos existe un especial deber, ¿no? Que tiene una determinada clase de sujeto. Por ejemplo, los funcionarios públicos. Y por eso también es que los delitos omisivos, omisión por omisión específicamente por la posición de garantía en el que existe un deber jurídico, se los cataloga como delitos de infracción de deber. En los delitos de infracción del deber es indiferente el dominio del hecho y el cumplimiento de todos los requisitos de la conducta típica. Se configuran solo por o al menos así se entiende, por la infracción del deber. Esto lo vamos a ver a profundidad y no conmigo, con un amigo mío, que justamente la tesis la está haciendo sobre los delitos de infracción del deber, ¿ya? Y tomando como caso el caso Sobornos, ¿ya? Justamente en el tema de autoría y participación, porque estas son dos teorías. La teoría del dominio del hecho de un lado y la teoría de la infracción de deber. Pero a manera general me conformo con que se tenga esta idea. Luego, delitos de acción y delitos de omisión. Ya sabemos que ¿cuál es el delito de omisión? La ley prohíbe una realización de una conducta penalmente relevante. ¿Qué pasa con el delito de omisión? Se ordena un actuar debido o un actuar en un determinado sentido. Esa actuación positiva que no va en contra de ese actuar debido se configura como omisión. ¿Ya? Y recordemos, y esto ya lo tratamos varias veces, incluso ya en la omisión, en ambos casos concurre una conducta positiva. Detrás de la omisión hay una conducta positiva, ya habíamos analizado eso. Delitos de mera actividad y delitos de resultado. Delitos de mera actividad, mera acción, mero hecho, también creo que he leído. Más se ve como mera actividad. No es necesario que la acción vaya a seguir la causación de un resultado separable espacio-temporalmente de la conducta. ¿Cómo se configuran estos delitos? Justamente solo con la acción. No hay necesidad de un resultado posterior. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de delitos de mera actividad? Levantar falso testimonio. Ya, creo que sí. ¿Otro? La mayoría de delitos sexuales son delitos de mera actividad. Se configuran solo con el acto. No hay un resultado separable, necesariamente. Y los delitos de omisión pura, y se acuerden, se decía que en los delitos de omisión pura la contrapartida son los delitos de mera actividad, y eso sí lo planteo. ¿Ya? Justamente, ¿por qué? Porque
Porque ¿cómo se configura la omisión pura? En el caso de no socorrer, no socorriendo, ¿no es cierto? Realizando otra acción diferente, una acción positiva diferente a la acción debida. No cabe tentativa acabada. Respecto de la tentativa, también vamos a ver en su momento las clases de tentativa, pero bueno, ¿qué es la tentativa acabada de manera rápida por el momento? ¿Qué es lo que se entiende como tentativa acabada? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien? La tentativa acabada sí, frustración. Por obvias razones no cabe aquí. ¿Por qué? Porque el delito se consuma justamente solo con la mera acción. ¿Ya? Estas preguntas hay que resolverlas, están en la diapositiva, tenganlas presentes para cuando ya revisen tentativa, acabada, inacabada, idónea, inidónea, ¿ya? Y se ve autoría, todos los supuestos de autoría, todos los supuestos de participación, todo lo que engloba la teoría creo que la imputación recíproca y la teoría de la accesoriedad, principio de accesoriedad, para que estas preguntas ya las resuelvan a la luz de esos conocimientos. Ahorita no caben, pero están ahí las preguntas. Los delitos de resultado, resultativos o de causación. En estos, en cambio, para la consumación el tipo requiere la producción de un resultado como consecuencia de la conducta y distinta de la misma, separable de la misma. En este caso, claro, cabe tentativa. Aquí sí es obvio que cabe tentativa. Delitos de lesión y delitos de peligro. Estos delitos de lesión y delitos de peligro, MIR los ha clasificado como, en el texto, genéricamente como delitos por la relación con el bien jurídico. ¿Ya? Si el tipo requiere de la lesión de un bien jurídico, dice se estaría hablando de delitos de lesión. Si el bien jurídico, si el tipo por su parte requiere la puesta de peligro, se estaría hablando de un delito de peligro. Y los delitos de peligro pueden ser delitos de peligro concreto y delitos de peligro abstracto. Respecto de esto también hay un enrollo teórico. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen no se debe hablar de delito, ¿cómo puede haber peligro abstracto? Los de peligro tienen que ser de peligro. El peligro es peligro, no puede ser peligro abstracto. ¿Ya? ¿Dónde habría un delito de peligro? ¿Cuál es un tipo de donde está un delito de peligro? Abstracto. Un ejemplo, delito de peligro. ¿Nadie? Bueno, a ver. En la conducción de la persona en estado de embriaguez o con cierto estado de embriaguez, hay un delito de resultado, es mera actividad, es de peligro, es de lesión, peligro concreto, peligro o peligro abstracto. ¿Podría ser de peligro abstracto? ¿Por qué? Porque solo, a ver, en estos tipos de delitos, solo es necesario la peligrosidad de la conducta. Y en este caso, no, o sea, No, bueno, pero, a ver, pero es que, sí, o sea, en el delito de peligro es la peligrosidad, pero ¿por qué en abstracto? Tú has dicho que ese ejemplo es abstracto, en abstracto, peligro en abstracto. Justamente porque hay un presunto peligro, y por eso es que la doctrina también habla de que mejor debe hablar de presunto, ¿ya? No en abstracto, sino en presunto peligro. Claro,
hay una suerte de, y valga la redundancia, una suerte de quien maneja en estado de embriaguez, ¿te das cuenta? No necesariamente puede que mate a alguien, no necesariamente puede que lesione a alguien, ¿ya? Delito de peligro extremo. Claro, y un delito de peligro en concreto, por ejemplo, en el mismo caso de la conducción, quien ya maneja temerariamente, ¿no es cierto? Ahí hay un delito de peligro ya en concreto. Bueno, y eso es todo. Y hasta ahí llegamos. Esta es toda la teoría del tipo en general, ¿ya? Como les he dicho, es una construcción general del tipo. ¿Por qué? Porque justamente en los tipos imprudentes, en los tipos de imperfecta realización, en los tipos omisivos, nos vamos a encontrar con la misma estructura, ¿ya? Y por eso, la siguiente clase, yo ya voy a ingresar al siguiente tema, que es el tipo comisivo doloso. Entonces, en la cuestión de tipo objetivo, o parte objetiva del tipo positivo, ¿no? Si es que alguien se apega ya a la teoría de los elementos negativos, no voy a exponer nada de qué es sujeto activo, de qué es verbo rector, de qué es resultado. Eso es irrelevante para mí, porque eso está en la teoría del tipo en general. Lo que sí se va a explicar ahí es el tema de imputación objetiva, las teorías de la imputación objetiva, tal vez un barrido histórico, y las teorías modernas, como lo dirá, creo que Zizek, las teorías modernas de la imputación objetiva, ¿no? Entender lo que es riesgo, causalidad, primero, causalidad de imputación objetiva, riesgo permitido y todas lo que hay, prohibición de regreso, condición, creo que es adecuada. Bueno, todas esas cuestiones se va a tratar en imputación objetiva. No lo voy a hacer yo tampoco, he invitado a un amigo mío que lo va a hacer. Ya no sé cuántas clases lo tome, 1 o 2 clases, entonces espero que ahí sí, ojalá haya más asistencia. Creo que la exposición de mi compañero va a ser interesante. Luego de eso, como digo, eso es lo que me quedaría por explicar en la tipicidad, en el tipo objetivo, ¿ya? No se escucha, se está cortando. Como estoy en tipo con el dolo, y en el dolo veremos todas las teorías del dolo, ¿no? El dolo. Me fui y ya volví. Entonces, eso tiene sus consecuencias, no sé hasta dónde me escucharon, digo, entonces voy a hablar del dolo, pero yo me voy a quedar con las teorías y con la clasificación mayoritaria, si es que se quiere, del dolo, con dolo directo, dolo de primer grado, dolo de consecuencias necesarias, dolo eventual, y ahí vamos a hacer un análisis medio interesante respecto de la teoría del dolo eventual, con la línea divisoria, entendiendo al dolo eventual como línea divisoria justamente entre dolo propiamente dicho e imprudencia o culpa consciente. ¿Ya? Y entonces, con esto termina la teoría del tipo. Les agradezco mucho. Nos vemos la otra semana con la exposición de imputación objetiva. Esperemos ya ir avanzando un poquito más rápido para poder acabar y llegar a autoría y participación. Muchas gracias. Muchas gracias.